La triste realidad para muchas de nosotras es que nuestras emociones no nos remontan a una vida cristiana plena. De hecho, nos están hundiendo y nos hacen tropezar. Necesitamos que el Señor ponga en orden nuestras emociones porque el pecado las ha distorsionado. Solo imagine las emociones vibrantes que la primera mujer debió haber sentido antes de la caída, en un mundo no contaminado por el pecado. Ella no tenía emociones negativas, ninguna preocupación, ningún dolor, ningún desánimo, ninguna pasión impía. Todos sus sentimientos eran puros, íntegros, vivificantes. Experimentaba una felicidad plena, alegría, deleite, contentamiento, entusiasmo, inspiración, ilusión, confianza, asombro y amor. Eva tenía las clases de sentimientos que todas anhelamos tener, pero que nunca podemos alcanzar en este lado del paraíso. Sin embargo, luego Satanás entró en escena con su persuasivo discurso jugando suciamente con las emociones de Eva. Satanás le sugirió que Dios la estaba dejando afuera y que debía enfocarse en sus propios intereses. Le insinuó que experimentaría beneficios increíbles si comía del fruto prohibido. Mientras ella escuchaba, comenzó a sentir nuevas emociones desconcertantes, como la confusión, la duda y una punzada de indignación. Estos nuevos sentimientos extraños estuvieron acompañados de un deseo creciente de disfrutar de lo prohibido. No pasó mucho tiempo antes de que cediera ante un fuerte impulso. Un mar poderoso de emociones negativas debe haber inundado su alma cuando perdió su inocencia. Debió haber sido abrumador. La vergüenza, el miedo, la culpa, el terrible sentimiento de pérdida y dolor, el escalofrío al sentir los negros y horribles tentáculos del maligno alrededor de su corazón. Por primera vez en su vida se sintió avergonzada, dañada, insegura, expuesta, engañada, herida. El pecado desató un torrente de sentimientos negativos y destructivos en su corazón. Asimismo, puso su alma en un estado de conflicto perpetuo. Hizo añicos la armonía entre sus emociones, mente y voluntad. A la luz del quebrantamiento de Eva, necesitamos recordar que Dios creó nuestras emociones para que trabajen en conjunto con nuestra mente y voluntad. Las emociones le proporcionan a nuestra mente información y una perspectiva valiosa. Una sensación de indignación nos informa que pudo haber ocurrido una injusticia. Una sensación de tristeza nos informa de algún tipo de pérdida. Una sensación de temor nos informa de un posible peligro. Una sensación de empatía nos llama a una respuesta compasiva. Una sensación de duda nos dice que actuemos con cautela. La mente necesita del aporte emocional. De lo contrario, nuestros pensamientos se hunden en un frío racionalismo sin sentimientos. Sin el aporte emocional, podríamos pasar por alto información crucial, llegar a conclusiones incorrectas y tomar malas decisiones. La manera en la que sentimos también impacta en nuestra determinación y fuerza de voluntad. Os Guinness observó que los sentimientos son sumamente influyentes. Una vez persuadidos, se convierten en poderosos persuasores. Mientras más ganas tengamos de hacer algo, nuestra motivación para actuar será más fuerte. La empatía nos mueve a abrazar y servir a quien esté sufriendo. La ira justa nos despierta a actuar en defensa de quien esté siendo maltratado. O la tristeza nos mueve a buscar consuelo. El temor nos impulsa a buscar protección. La desesperación nos dispone a encontrar soluciones. Las emociones son un catalizador que nos ayuda a ponernos en movimiento. Usted sabe cuán difícil es hacer algo cuando no tiene ganas de hacerlo. Es mucho más fácil cuando sus emociones están comprometidas y alineadas con su voluntad. Antes del pecado existían una armonía y una unidad en nuestra alma. La mente y la voluntad y las emociones funcionaban juntas para un bien común. Sin embargo, el pecado hizo que todo esto cambiara. Ahora nuestras pasiones luchan en contra de nuestro bienestar.
En lugar de funcionar en armonía con nuestra mente y voluntad, nuestras emociones batallan contra ellas. Pedro dijo que las pasiones de la carne combaten contra nuestra alma. Primera de Pedro 2:11. Asimismo, Santiago preguntó, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? En lugar de estar de acuerdo con nuestra razón, nuestros sentimientos están ahora en conflicto con nuestra mente. Nuestras emociones luchan contra nosotros. ¿Alguna vez luchó contra sus emociones? ¿Alguna vez sintió como si estuvieran en guerra con lo que usted sabía que debía hacer o con lo que quería hacer? Creo que todas hemos experimentado esta batalla. El pecado nos ha corrompido. Hay una desconexión entre nuestra alma. Es por ello que es difícil lograr que nuestra mente, voluntad y emociones se vuelvan en la misma dirección. Tendemos a ocuparnos del problema al manejar nuestras emociones en una de estas dos maneras igualmente destructiva. Las negamos o nos dejamos llevar por ellas. Ambos enfoques son perjudiciales. Ninguna de las dos respuestas le devuelve a nuestras emociones el equilibrio correcto. Después de haber sido abusada de niña, Bonnie pasó las siguientes 4 décadas tratando de reprimir sus emociones. Las estuvo encerrando en una caja negra en su corazón, negándose a reconocerlas o considerarlas. Si bien las mantenía ocultas, los sentimientos de dolor, vergüenza y remordimiento nunca desaparecían por completo. Se enconaba en lo recóndito de su corazón, robándole su vitalidad y afectando su habilidad de interpretar el mundo e interactuar con éste de manera apropiada. A primera vista, Bonnie pretendía ser feliz y actuaba con total normalidad. Nadie habría imaginado que el temor, la ansiedad y la depresión amenazaban constantemente con estallar en su corazón. Las emociones reprimidas distorsionaron el conocimiento y la percepción de sí misma y combatían contra su alma. Durante años luchó con un trastorno alimenticio encubierto y con una tendencia hacia el abuso de estupefacientes. Se encerró en el hábito de tratar de hacer felices a todos los demás mientras negaba sus propios sentimientos. Cuando atravesó por una crisis marital a sus 50 años, todas las emociones sin resolver llegaron a un punto crítico y simplemente fue más de lo que ella pudo soportar. Ya no podía seguir manteniendo todo oculto. Toda una vida de dolor y frustración se desató como un huracán. Eso lo destruyó por completo. Su camino hacia la sanidad probablemente sea más largo y difícil de lo que habría sido si hubiera reconocido y lidiado sus emociones mucho antes. Negar sus emociones no es la manera correcta de lidiar con ellas. La supresión emocional es esencialmente una evasión de las emociones, una estrategia de respuesta. Sin embargo, es importante comprender que los sentimientos sin reconocer no desaparecen sin más. Se enconan en su interior e impactan en su vida negativamente de manera que ni siquiera percibe. Cuando los sentimientos se niegan o reprimen, se paga un alto precio. La apatía, el aburrimiento y la falta de emoción hacia la vida pueden ser consecuencias. Las personas que se sienten emocionalmente adormecidas pueden acudir a formas de estimulación más grandes y fuertes para sentirse felices y vivas. Negar sus sentimientos interfiere en la manera en que interpreta el mundo e invalida su capacidad para tomar decisiones sabias y racionales. Puede volcarse a la comida, la televisión, el alcohol, las drogas, relaciones tóxicas o hábitos laborales compulsivos para ayudar a mantener reprimidos sus sentimientos. Las emociones sin resolver pueden también impactar en su salud física. Pueden debilitar todo un sistema inmunológico y ser un precursor de dolores crónicos y enfermedades terribles. Lamentablemente, muchas mujeres tratan de silenciar sus emociones y terminan con un desequilibrio en sus cuerpos y almas. Cuando hacemos esto, perdemos una parte de nosotras mismas, le impedimos a nuestra mente obtener una comprensión plena y completa de la situación. Y es mucho más difícil para nuestra voluntad guiarnos en la dirección correcta. Como escribieron Caroline Mahoney y Nicole Whittaker, las emociones no fueron creadas para ser reprimidas o erradicadas, sino que fueron creadas para impulsarnos hacia Dios y su santidad.
Algunas de nosotras ocultamos las emociones que no son felices. Mantenemos esas emociones bien guardadas dentro de una caja oscura. Otras dejamos que las emociones tomen el control. Estallamos y comprimimos o cedemos y disfrutamos. Nos enfocamos de forma indebida en seguir a nuestros corazones. Ponemos nuestros cerebros en punto muerto y dejamos que nuestras emociones nos lleven de un lado a otro. Imagino que las mujeres de Éfeso habían estado haciendo cosas que sabían que estaban mal. Probablemente usaron sus sentimientos para racionalizar y justificar sus comportamientos. Habían sucumbido ante lo que yo llamo el síndrome sé que está mal, pero estoy segura de que está familiarizada con el mismo. Es una enfermedad popular. Definitivamente la sufro de vez en cuando. Con este síndrome, una mujer sabe que es correcto, pero deja que el remolque de sus emociones la lleve en la dirección opuesta. Por ejemplo, podría decir, sé que no debería salir con alguien inconverso, pero él es más agradable que los jóvenes de la iglesia. Sé que no debería gritarle, pero me saca de quicio. Sé que no debería vengarme, pero me faltó al respeto. Sé que está mal que duerma con mi jefe, pero me hace sentir muy especial. Sé que está mal ignorarla, pero me ofendió lo que hizo. Sé que está mal beber demasiado, pero solo necesito relajarme. Sé que está mal, pero se siente tan bien. ¿Alguna vez sufrió del síndrome sé que está mal, pero la está afectando espiritualmente incluso ahora? Las emociones son poderosas. La razón parece tener pocas posibilidades contra las fuerzas del temor, la ira, el odio, los celos o cualquiera de la emoción que la esté motivando. Es mucho más fácil dejar que las emociones tomen la rienda que hacer el trabajo difícil, pero necesario de alinear nuestras emociones con lo que sabemos que debemos hacer. Ya sea que tienda a negar sus sentimientos o a depender de ellos, ambos enfoques no logran respetar el lugar ni la función correcta de sus emociones. Ninguno de los dos vuelve a alinear sus emociones con el resto de su ser. Martin Lloyd-Jones dijo que la falta de equilibrio entre la mente, voluntad y emociones es una de las grandes causas no solo de la infelicidad, sino del fracaso y tropiezo en la vida cristiana. A menos que aprendamos a volver a equilibrar nuestra mente, voluntad y emociones bajo el señorío de Jesucristo, es prácticamente inevitable que nos dejemos llevar de toda clase de pasiones. Satanás quiere sacar provecho de sus emociones para mal. Sin embargo, usted puede tornar sus emociones para que le ayuden a bien. Ya sea que sus emociones sean positivas o negativas, usted puede usarlas como un instrumento que le ayude a impulsarse en la dirección correcta. Puede controlarlas con el fin de que sean usadas para los propósitos de Dios.